Buenas a todos, bienvenidos a esta tercera parte del año 3457 en el que voy a hablar de los meses de Quetku y Salku en este repaso que hago sobre la historia de la galaxia EXO. Vamos a empezar por Quetku, el mes 5 del calendario de la República, que realmente ya os he dicho que es un calendario internacional debido a ciertas influencia de la nación Seller para ello. No voy a meter en cómo funciona el calendario de la República Federal de Planetas y de la Galaxia porque no es el cometido de esta serie. La primera noticia que tenemos es de Quetku, es Reitan en el espacio Seller. Si recordamos, Reitan era un científico que tenía la idea de la teoría Gaia de los planetas, en el cual decía que los planetas tenían alma y que la galaxia empezaba a enfermar debido a que las almas de los planetas estaban muriendo. Este hombre es considerado, bueno, un hazme reír por la comunidad científica y casi expulsado por parte de la República Federal de Planetas de su espacio, y coge su nueva casa en el espacio Seller, los cuales sí creen que hay cierta verdad en sus teorías. Esta trama creo que no ha ido mucho más allá. Esta es la última noticia que tenemos sobre esta teoría gaiana, y digamos que bueno, pues es una de estas muchas noticias que tiene la galaxia EXO para dar de ideas de aventura o darle un elemento vivo a la galaxia, que no todo sean batallas y grandes movimientos políticos. El siguiente, que sí que va de esto, es el peligro de la Farali. La Farali en el año 3457 no es todavía lo que es. Es verdad que es un elemento bastante poderoso, muy influyente en la sociedad tirana, que tiene este cambio de mentalidad que va a cambiar a los tiranos completamente su visión del mundo, ¿no? Si cuando veáis probablemente el 3400, el 3933, que se publicará bajo Exo Salvaje, veréis que los tiranos es una raza muy diferente a la que conocéis actualmente en el 72, y eso tiene que ver con este elemento del Farali. El Farali es la que va a hacer que Tiempo de Tirán, el partido político, gane mucha notoriedad y que bueno, pues termine ganando las elecciones en un futuro, ¿no? Ya en la época actual, pues actualmente tienen el gobierno bajo el mandato del presidente Nikita. La siguiente noticia es Smash Cream se secesiona. Esta noticia es muy importante porque es la primera reina berriana que rechaza a la comunidad berriana y decide independizarse del resto de reinas. Pide su asilo y sin entrar dentro del pueblo Seller o todas las naciones galácticas. Y digamos que el pueblo Seller va a cambiar mucho, tanto su forma de pensar como su fisiología. Bueno, no tanto su fisiología, pero sí su filosofía, forma de pensar, forma de tratar con las demás razas. Y se va a convertir en una raza, en una especie de subraza dentro de los Seller, más desde el punto de vista comercial y más desde un punto de vista muy distinto. La verdad es que los berrianos que nacen de la reina Maskrim, la verdad es que es muy diferente. Creo que es una reina muy interesante y que sería interesante ver cuando salga el suplemento de berrianos, que en teoría está anunciado, y que podéis saber más, por cierto, de esta reina en la conversación sobre berrianos que hay en este mismo canal, sacada de la conferencia sobre la raza berriana de la Soncon 1.6. Tenéis el vídeo completo, podéis ir a él y sabréis más sobre esta reina y sobre todo lo que fue y influyó esta trama de su secesión y su separación de la comunidad berriana. Lo siguiente, tenemos otra de estas noticias de sociedad, que es Fran Frontera tiene un nuevo amor. Básicamente es una típica estrella mediática de RCP que digamos que debido a que se cambia un tatuaje, pues se dice que ha cortado con el amor de su vida y que tiene una nueva amante, tal. Esta es una de estas noticias, ya os digo, intrascendentes, pero que dan esta salsilla y esta vida a la galaxia. Lo siguiente tenemos es la fiesta a nivel galáctico con el Día de la Independencia y el Día de la Unión. La Federación de Planetas, no confundir con la República Federal de Planetas, es un estado ficticio creado por la República debido a unos tratados. No voy a entrar sobre la fundación de este estado demasiado, pero bueno, digamos que tiene una serie de festividades que están todas muy unidas en el tiempo, creando probablemente lo que es la festividad multicultural más importante de toda la galaxia, en la que muchos pueblos, algunos celebran la unión de la Federación como ente independiente, otros como su independencia de la influencia de la separación, y otros como intenciones. Me gustaría saber cómo ha influenciado esta fiesta, la fiesta de la Unión y la Independencia, con el gobierno de los pueblos libres, hecho por esta especie de canato independentista que actualmente está creando muchos problemas y que, bueno, en la cumbre de la Federación del año pasado,
del 72, en el vivo de la SONCOM, digamos que acabó con cierta tensión política dentro de la federación, ¿no? En el que, debido a que Hassel no está consiguiendo mantener unida la federación, digamos que hay importantes movimientos de romper probablemente este estado en pequeños microestados, ¿no? Podemos volver a quizás asistir a otra pequeña balcanización como ocurrió con el estado de León, aunque probablemente no tan grave. El siguiente que tenemos es el Carispo, un nuevo deporte. El Carispo, que principalmente parece ser que tiene sus estrellas en los fomorianos, es un deporte en el cual pues una persona con un traje espacial va saltando asteroides en asteroides en un recorrido preestablecido. Es curioso este deporte porque solo se puede dar en un juego de ciencia ficción, ¿no? Debido a que realmente esto no puede darse en la vida real, a menos que se movieran los asteroides para ello. Porque realmente los campos de asteroides, aunque quedan muy bien, esos campos de asteroides que estamos acostumbrados a ver en las obras de ciencia ficción, los asteroides no están tan juntos. O sea, es imposible para un ser humano saltar de asteroide en asteroide sin pasar una vida. Se tarda bastante, los asteroides están separados desde el punto de vista espacial, quizás rozando separados por cientos de kilómetros, muy separado de esta visión que tenemos de campos de asteroides casi unificados. Pero bueno, digamos que es una curiosidad bastante interesante, es junto con el Descompressing, otros deportes de bastante arriesgados que tiene la galaxia EXO, que le dan esta forma de vida, ¿no? Y para demostrar que no solo todo el mundo juega al PLS de forma uniforme. Después tenemos a Norcos, acusado de espionaje industrial. Norcos es una ONG en teoría dedicada a repartir la cultura y el arte por los planetas desfavorecidos, construyendo escuelas y ese tipo de cosas. Y digamos que debido a unas circunstancias en el planeta de Luz Blanca, que es la confederación de Year Seconds, digamos que es acusado por espionaje industrial por parte de la República Federal de Planetas. Bueno, un lío monumental que, bueno, pues digamos que es una noticia que tiene cierto interés, aunque no llegó demasiado, pero es una de estas muchas noticias que le dan importancia a... Son importantes porque les dan consistencia y les dan identidad a estas muchas micronaciones que existen dentro de la federación, esas identidades nacionales, como puede ser Luz Blanca, como puede ser Beria, como puede ser Wessel, como puede ser Hassel, y bueno, todos estos pequeños pueblos que terminarán germinando en esta unión de la libertad de los pueblos, llevados por esta especie de Khan galáctico, este señor de la guerra revolucionario que está intentando dinamitar la federación desde dentro, ¿no? Después tenemos la muerte de Dreskan. Dreskan es una especie, podríamos decir, de Dalai Lama. Es un Kronter bastante viejo, tiene 500 años, exiliado a la República Federal de Planetas por sus ideas, en el que cree, es uno de los pocos grandes creyentes y uno de los pocos creyentes en realidad de una religión que habla de la reencarnación psíquica. Cuando tú te mueres, tu psique, tu poder psíquico se reencarna en otra generación. Digamos que había dos grandes maestros de esta religión, uno es él, otro es su aprendiz, que murió en un atentado 2 años atrás, antes del inicio de la trama argumental del juego en el 55. Digamos que es interesante porque nos demuestra, son unas pocas muestras de movimientos religiosos o movimientos filosóficos, digamos que metafísicos, que tiene la galaxia EXO. No está muy desarrollado, aunque sí es cierto que en la primera edición ha hablado de la galaxia Tea. En la segunda edición estos datos se pierden y digamos que entran un poco dentro de pero realmente hay microreligiones, no hay religiones como el cristianismo, quizás sí lo pueda haber, pero no están tan organizadas ni son tan monolíticas. En la galaxia EXO hay mini religiones, la que más conocida pues es la Seller, que bueno, debido a la Sellermanía, que va a empezar a partir de los acontecimientos de este año, pues va a ser, pero es más una filosofía, no puede ser como el budismo. El budismo es cierto que tiene elementos de religión, pero digamos que su parte filosófica es mucho más apreciada en círculos más, digamos, gnósticos que en gente que cree en la realidad de una religión. Aunque bueno, el budismo es una religión muy compleja, muy complicada, con muchos matices, muchas interpretaciones del propio budismo, que no quiero insultar ni dar cosas por sentado, pero digamos que dentro de las religiones modernas, digamos que pues, sería la que más tiende al ateísmo, ¿no? Porque es un elemento más filosófico que religioso. Y un poco esto es lo que tiene la galaxia EXO. El siguiente noticia que tenemos es Grendel 4 enfermo. Grendel 4 enfermo es una noticia importante, muy importante de hecho,
porque es una brote de muerte roja, la enfermedad que hace los Seller, que es el primer movimiento de ataque vírico por parte de los Sirio-Endi a un estado. Intentan aniquilar a la raza Seller, provocando un brote importantísimo de muerte roja que casi va a extinguir a la raza. No se va a ser extinguida porque científicos de la República Federal de Planetas, unidos a científicos Seller, unidos a un montón de maquinaria, digamos, oculta, un montón de movimientos ocultos detrás de las sombras, ¿no? Como puede ser la ayuda del ente Skardar, y todo ese tipo de cosas, pues, y que hay un montón de subtramas que entran aquí. Esta trama es muy importante, sigue en desarrollo a día de hoy, que va a provocar además la especie de yihad que sale declarado al estado de Irioendi. Digamos que es muy importante porque va a provocar no solo el principio de la alianza con la creación de la cura en el año siguiente de la República Federal de Planeta Seller, esta especie de alianza real, aunque no demasiado pública, sino que va a ser el principio de lo que va a ser la preparación de la guerra Galaxia Irioendi, que actualmente todavía estamos en una especie de entorno prebélico. Muy interesante, yo os digo, y muy importante para el futuro de la galaxia. Después tenemos el vagabundo espacial que influencia a los Seriendi. Esto es la declaración de Kennel, que es el guardaespaldas, la especie de entidad meseica, el que va a fundar la Unión de Pueblos Libres en el futuro. Va a ser considerado terrorista y va a ser nombrado terrorista y persona a cazar por parte de los Sirio-Endi, ¿no? Esto va a tener su importancia, sobre todo por el tema de Andrasta, pero vamos a ver que poco a poco, cuando funde su propio estado y la destrucción de Andrasta, la ruptura del trato político internacional, va a ser esta es otra de esas noticias que va a mover y va a lanzar como si fuera una ficha de dominó y va a reventar, y sus influencias siguen a día de hoy, ¿no? De hecho, probablemente con los acontecimientos muy recientes, Kennel vuelva a tener mucho protagonismo, debido a que ha tenido cierto silencio, pero acontecimientos que están a punto de desatarse. Probablemente a lo largo de este año o el año que viene va a haber un movimiento muy importante seguramente con este personaje. Esto no lo sé, es una eculuración, porque si sé cosas que están pasando a su lado, y si este personaje no pasa de nuevo al frente de la política galáctica, la verdad me extrañaría. Después tenemos la hija del presidente se repone. Es este momento, ya vimos en meses anteriores, en momentos anteriores, que la hija del presidente Ayala estaba en una enfermedad brutal, pues se ha recuperado de forma casi milagrosa. Esto va a ser el principio de la que se va a llamar la trama del clon de la hija de Ayala, en el cual, pues bueno, vamos a descubrir que su hija está clonada, con una trama de clonación, intento de suplantación de la República. Va a ser una trama súper importante que va a tener sus ramificaciones. A día de hoy seguimos teniendo parte de sus consecuencias, aunque la trama de la hija esté acabada, no la trama propia del propio Ayala, ¿no? Es uno de los personajes más importantes desde el punto de vista político de la galaxia. Es curioso cómo esta trama entra dentro de esos elementos casuales. Esto tiene su repercusión, su importancia, porque en un vivo una chica llevó a la hija de Ayala al año siguiente. Le dieron la hija de Ayala, pero descubrieron en ese segundo vivo de que no era la misma persona, era su hermana gemela. Entonces, a partir de esta anécdota, debido a un vivo, pues nace esta trama del clon, que creo que fue interesante y que bueno, ya iremos viendo cómo se va desarrollando, porque va a tener mucha importancia, entre otras cosas, en el discurso del día de la presidencia dentro de unos pocos años. Después tenemos los impuestos no sufrirán grandes variaciones. Digamos que la República Federal de Planetas, después de recuperarse económicamente, como vimos en episodios anteriores de la segunda de la crisis de la guerra, pues digamos que decide mantener un tiempo de estabilidad presupuestaria, pese a que ha aumentado mucho el consumo, ha aumentado mucho la economía, digamos que se van a mantener los impuestos en paz, ¿no? Esta trama, aunque no directamente y probablemente no tenga relación, probablemente tenga su repercusión en la trama de comerciantes actuales, ¿no? En el cual pues hay una lucha de distribución y de comercio en gran parte de la República Federal de Planetas, que va a crear un lío, y que actualmente, bueno, pues hay incluso ya mercenarios atacando redes de distribución locales. O sea, es un movido importante. Si llegamos al 72 o el 73, ya veremos cómo esta decisión, probablemente inocua y que probablemente ni siquiera haya sido tenida en cuenta, pues va a provocar todo este elemento, ¿no? Y por último tenemos los MERC que estrenan estadio sectorial, en el que, bueno, pues es la terminación de la construcción de un estadio orbital para poder hacer partidos de PLS en lo largo de todo el sector, ¿no? Tiene su importancia, el PLS es muy importante, tiene un minijuego de tipo Liga Fantástica, aunque creo que ya no se juega.
Y bueno, hace un par de años se pudo jugar un prototipo de juego de cartas basado en el Pelés, que no sé, no creo que, no sé si llegará más porque no lo he vuelto a ver en la Soncon, pero bueno, se pudo jugar, ¿no? Un juego de cartas. No pude jugarlo, pero bueno, pues si habéis visto el Blood Bowl Team Manager, pues que es como el juego de Blood Bowl de cartas, pues eso sería un juego de cartas del deporte de Pelés. No sé cómo se va a llevar, no sé cómo se juega, no sé en qué estado de desarrollo, no sé si fue una idea que se presentó en esa Soncon y nunca más se ha seguido desarrollando, no sé si, no sé nada de este juego, sinceramente, no, solamente sé que entre las actividades de la Soncon estaba el Pelés de cartas, ¿no? Y que la verdad si se terminaría haciendo sería interesante ver. Por lo demás, esto es todo. Veremos el final del año 3457 en el último vídeo, ya en la parte 4 de 4. Y bueno, pues quizás siga haciendo los vídeos del 58, aunque el 58, aunque les puedo hacer los vídeos, vamos a tener un problema. Cuando hagamos el 58 ya veré cómo logro solucionarlo, porque en el 59 no hay datos. No está registrado en ningún lugar, no hay noticias, no se sacó Compler, que es donde estoy sacando los datos de estos primeros años. La cronología oficial en la página web empieza en el 60. Yo os digo, esto va a ser un problema a medio plazo, ya probablemente después de verano. Y bueno, estoy intentando ver cómo solucionarlo. A lo mejor hay un parón de vídeos de esta serie un tiempo, pero hombre, a mí me gustaría continuarlo, aunque sé que no es la serie más popular del canal. En un canal que, bueno, ninguna de las series es especialmente popular, pero no vamos a hablar de eso porque no es la intencionalidad del vídeo. Así que hasta otra.